Hoy el tema es: no dejes que la crisis te desenfoque. Muy buenas, Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir una palabra de parte de Dios a todos ustedes. En el libro de San Mateo capítulo 11, leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Jesús, ya Juan estaba preso por Herodes, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Antes de entrar a estudiar el texto que acabamos de leer, quiero permitirme hablar un poquito acerca de quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote llamado Zacarías, y la esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth. Esta mujer era estéril y de avanzada edad. Zacarías de igual manera era un hombre ya de avanzada edad, y él se encontraba ejerciendo el sacerdocio, y por suerte a él le tocó quemar el incienso, y él entró al santuario a quemar el incienso, y mientras estaba allá se le presentó un ángel de parte de Dios y le dio una promesa de un hijo, que le nacería un hijo y que le debía poner por nombre Juan. Pero Zacarías no creyó en su corazón, tuvo incredulidad, y por causa de esa incredulidad el ángel le dijo que iba a quedar mudo hasta que naciera el hijo que Dios le estaba prometiendo, Juan el Bautista. Juan era un producto de la promesa hecha por Dios a esta pareja que servía al Señor. Además de esto, el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo que leímos de Mateo 11, en el versículo 9, 10 y 11, el mismo Señor Jesucristo, Dios, da testimonio de quién era Juan. Juan era más que un profeta de Dios. Fue aquel a quien Dios envió a preparar el camino del Señor. Fue enviado por el mismo Dios a hacer esta obra. Así que Juan no era cualquier persona. Era un gran siervo de Dios, enviado por el mismo Dios a preparar el camino del Señor Jesucristo. También podemos decir acerca de él que fue profetizado por Malaquías, y también fue profetizado por Isaías. Malaquías capítulo 3, versículo 1, habla acerca de Juan. Isaías capítulo 40, verso 1 en adelante, también habla acerca de Juan el Bautista. Y el último en profetizar acerca de Juan fue el mismo Zacarías, a quien se le había prometido que le nacería un hijo. Zacarías, una vez que se le abrió la boca para hablar,
él profetizó en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre el sacerdote y profetizó acerca de Juan. En Lucas capítulo 1, verso 76, habla el mismo Zacarías por medio del Espíritu Santo acerca de Juan. Así que podemos decir de Juan que no era cualquier hombre, era un hombre enviado por Dios a cumplir un propósito específico en la historia. Y este hombre vino a preparar el camino del Señor. Ahora, quiero también traer una pregunta. ¿Sabía Juan quién era Jesús? En Mateo capítulo 3, verso 11 dice la bendita palabra de Dios. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan aquí, en este versículo, está predicando acerca del Mesías prometido por Dios, aquel que venía a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado, aquel que venía a ser el salvador del pueblo judío. El mismo Juan habla acerca de el Mesías. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 31, declarando Juan algo que me impacta. Y dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, el mismo Juan declara que él no conocía al Mesías. Posiblemente Juan el Bautista no conocía a Jesús como el Mesías. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 31, el mismo Juan el Bautista dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí Juan el Bautista declara que él no lo conocía, no sabía quién era el Mesías. Sin embargo, predicaba acerca del Mesías, porque para eso fue enviado. Predicar, preparar el camino, el terreno, el corazón de la gente, para que cuando el Mesías fuese manifestado a Israel, ya la gente supiera quién era el Mesías, tuviera una visión clara de quién era el Mesías prometido de parte de Dios. Algo que me llama la atención acerca de Juan es que él recibe la revelación de parte de Dios acerca de quién es el Mesías. Hay unas indicaciones por el Espíritu Santo para Juan para identificar quién era el Mesías prometido. Juan capítulo 1, versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vean descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, a Juan se le estaba revelando quién era el Mesías, sobre quien tú veas descender al Espíritu Santo, ese es el Mesías, el prometido, el que ha de venir a salvar al pueblo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, ya Juan, después de tener toda esta información, Juan el Bautista ya puede identificar quién es el Mesías. Y dice el versículo 29 del capítulo 1 de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan identifica que Jesús, su primo, era el Mesías prometido de parte de Dios. Esto nos deja dicho que posiblemente Juan el Bautista no sabía que Jesús, primo, que de su familia iba a nacer el Mesías. Entonces a Juan se le ha revelado: sobre quien tú veas que reposa el Espíritu Santo, ese es el Mesías, el prometido, el Salvador del pueblo. Después de haber analizado de quién era Juan y si Juan el Bautista sabía quién
realmente era el Mesías, si Jesús era el Mesías, porque le fue revelado al fin y al cabo por el mismo Dios que lo había enviado a preparar el camino del Señor. Entonces ahora sí entramos en el tema. No dejes que la crisis te desenfoque. En Mateo capítulo 11 encontramos la inseguridad de Juan el Bautista acerca de si Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del pueblo de Israel. Juan encontramos que había sido preso por Herodes porque él predicaba duramente la palabra de Dios y sacaba a la luz los pecados que se estaban cometiendo. Juan el Bautista denunció públicamente el pecado que estaba cometiendo Herodes con su cuñada al unirse ellos dos. Decía Juan el Bautista: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces por esta causa Herodes lo mete a la cárcel. Y dice la palabra que estando Juan el Bautista en la cárcel, le vino una inseguridad en su corazón y en su mente que lo invadió. Y mandó a 2 de sus discípulos a donde Jesús a preguntarle si verdaderamente él era a quien estábamos esperando como el Mesías. Y a Jesús lo tomó esto de sorpresa, porque ¿quién se iba a imaginar que un hombre que era producto de una promesa que le había sido prometido a un sacerdote llamado Zacarías, y que este hombre creció aún desde el vientre de su madre? Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y aún así el mismo Dios le revela acerca del Mesías. Le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que repose en él, ese es el Mesías, el prometido. Juan el Bautista lo invade una incertidumbre en saber si verdaderamente, o sea, se encuentra en una situación muy crítica. La palabra de Dios dice en Juan 1:29, he aquí, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él mismo dio testimonio acerca de que Jesús era el Mesías de Dios. Y ahora encontramos a un Juan que está en una situación muy crítica de su vida ministerial, preguntándose: ¿será que aquel a quien yo presenté es verdaderamente el Mesías, el Cristo? Es una situación muy difícil la que estaba viviendo este hombre, encerrado en una cárcel por causa de haber denunciado públicamente un pecado. Y este hombre, las circunstancias que lo rodeaban no eran fáciles. Estaba como que sufriendo y había entrado en una crisis espiritual muy grave, tremenda. Y lo llevó a dudar de las predicaciones que él hizo. Llegó a dudar del mensaje que había recibido del cielo. Tanto era que mandó a preguntarle a Jesús: ¿eres tú verdaderamente el Mesías? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así por vivir situaciones que nos rodean y que esas situaciones influyen tanto en nuestras vidas que a veces nos ponemos a pensar y nos invade la incredulidad, nos invade la inseguridad de saber: ¿será que Dios sí me llamó para esto? Dudamos muchas veces del ministerio, dudamos muchas veces de las proezas de Dios, muchas veces dudamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en todo el recorrido de nuestra vida cristiana que hemos tenido y que Dios ha manifestado poderosamente. Llega un momento de crisis, de angustia, un momento de zozobra, en saber si verdaderamente Dios lo ha hecho, si Dios no lo ha hecho, si Dios ha estado conmigo, si Dios no ha estado conmigo. Y ministerialmente nos encontramos en una situación muy difícil. Juan se encontró en una situación tan difícil. Dios mío, ¿será que yo prediqué algo errado? ¿Será que la voz que escuché allá en el desierto, aquella revelación del cielo,
¿Será que no fue acerca de Jesús, el primo mío? Y Juan estaba en una situación muy difícil. Quería saber, pero si ya Dios le había dicho, ya Dios le había revelado por el Espíritu Santo. Posiblemente él nunca había pensado que él podía pasar en una situación así. ¿Cuántos de nosotros y mucha gente en el mundo, predicadores, grandes ministros de Dios, han pasado por una situación así, después de Dios haberle usado tremendamente en liberación, en sanidades, en predicaciones de la palabra de Dios, y llega un momento en la vida ministerial en que miran hacia atrás y dicen, Dios ha hecho todo esto? ¿Será que el ministerio que yo he ejercido me lo ha dado el Señor? Por muchas críticas que le hacen, el enemigo entra y quiere desbancarlo, quiere sacarlo, el enemigo quiere destruirlo y le pone dudas en su corazón, le pone incredulidad, le pone inseguridad y el ministro comienza a dudar de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha manifestado, de lo que Dios ha hecho con sus propias manos. A veces me quedo pensando, ¿es posible que esto suceda? Pues le sucedió a Juan el Bautista. Juan el Bautista no era cualquiera, era más que un profeta. El mismo Señor Jesús lo declara. En Mateo capítulo 11, Jesús habla de una manera excelente de Juan y le dice a los que estaban allí presentes, bueno, ¿y ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Ah? O sea, Jesús se queda admirado de la forma en que Juan toma esta situación. Jesús no se esperaba esa pregunta. Sin embargo, Jesús dice, caramba, Juan, ¿qué le pasa? Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo y fue usado por Dios tremendamente. Hablaba verdad con su boca de parte de Dios y era un hombre que el Espíritu Santo estaba allí con él, indicándole todas las cosas, y lastimosamente fue llevado a la cárcel y como que no aguantó la situación que estaba viviendo y enseguida empezó a hacerse preguntas y buscar respuestas y mandó donde Jesús a ver si Jesús le podía ayudar acerca de esto. No es fácil estar en una situación como esta, después de haber predicado al Señor tanto tiempo, de haber preparado a muchos corazones y presentar a Cristo como el Salvador del mundo. Decir, ¿será que Jesucristo es el Salvador del mundo? ¿Será que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo es posible que llegue la incredulidad después de tantos años de haber testificado acerca de Cristo? Por eso, iglesia, debemos estar completamente seguros en quién hemos creído y a quién testificamos. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, y de ello no debe haber duda, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a nuestras vidas quién es Jesús, la misma palabra lo declara, que Él nos dará a conocer acerca del Padre y de Jesús. El Espíritu Santo no podemos descuidarlo, porque a la medida que nos desenfoquemos por la crisis que estamos viviendo o por las circunstancias que nos rodean, si nosotros nos desenfocamos, si apartamos la mirada, si descuidamos al Espíritu Santo, es posible que podamos llegar a esta situación como la que Juan el Bautista estaba enfrentando. Un conflicto interno acerca de que si fue verdad o no lo que él había predicado acerca del Mesías y realmente si Jesús era el Mesías. Por eso la Biblia dice, ninguno que poniendo su mano sobre el arado y que si mira atrás no es digno del Señor. Enfócate en mirar
a Jesucristo, el Hijo de Dios, en tener la plena certeza y seguridad que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo a quien tú predicas, a Jesucristo a quien tú has dado a conocer a mucha gente, ten la plena seguridad que Él es Dios. Tú debes estar seguro 100% de que Jesucristo es Dios y Salvador nuestro. Que no haya duda en tu corazón de ello. Proclámalo todos los días de tu vida y no descuide. No permita que los problemas que han venido o que las circunstancias que te rodean sean motivo que te lleven a dudar del Señor. No, cuidado con eso. Pidámosle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. La palabra de Dios dice que el Espíritu nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y al parecer Juan el Bautista presentó esta gran debilidad de llegar a dudar si verdaderamente Cristo era el Mesías. Ojo con eso, iglesia. Después de tanto tiempo, proclamar el nombre del Señor, proclamar a Cristo como mi Señor y Dios y Salvador, mi sanador, llegar en un momento como esto de dudar de Él. La Biblia dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Si tú confías en el Señor, no apartes tu mirada de Él, porque posiblemente te puedas desviar, desenfocar y puedas entrar en una crisis como en la que entró Juan, por haberse descuidado, por haberse desenfocado. Apartar la mirada del Señor es un problema muy grave. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en todo, y para ello lo envió Jehová Dios de los ejércitos, para ayudarnos, para ayudar a la iglesia a estar firmes, a estar convencidos, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso tú que estás ejerciendo un ministerio, ten la plena seguridad, certeza, convicción de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque el Señor te mandó a hacerlo, porque Dios te constituyó en ese ministerio, sea en el ministerio alabanza, sea en el ministerio pastoral, sea en el ministerio evangelista, en cualquier ministerio Dios te puso allí. ¿Por qué dudar de lo que Dios ha hecho con tu vida y de lo que tú has proclamado toda tu vida acerca del Señor? ¿Por qué entra la duda? ¿Por qué la crisis, el problema, la dificultad que te rodea, la angustia, la zozobra, la ansiedad te lleva a cometer estas faltas? ¿Por qué permites que el enemigo siembre en tu corazón tales dudas, tales inseguridades? No permitas tales cosas. Di: Espíritu Santo, tú eres mi fortaleza, mi ayuda, mi amparo. Tú eres mi roca fuerte, tú eres todo para mí. No me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. En los momentos difíciles, ayúdame, Señor. Yo necesito cada día más y más de ti, Señor. Ayúdame, Señor, en toda prueba, en toda dificultad. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos ministros de Dios, y que Dios nos ha puesto en un ministerio para declararlo, para predicar su palabra, para exaltar su nombre, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a muchas almas en el mundo. No permitas que la incredulidad llegue a tu corazón. No permitas que la inseguridad invada tu corazón y tu mente, porque hay circunstancias en la vida que te llevan a eso. Si tú le das cabida, si tú le das permiso a tales circunstancias, tales problemas que te rodean, si tú le das lugar, posiblemente te puedas desenfocar y apartes tu mirada del blanco, como dice el apóstol Pablo. No apartemos la mirada, proseguimos al blanco. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en el Espíritu. Con la ayuda, tenemos la ayuda de Dios.
la ayuda. Si tú has creído en el Señor, enfoca tu vida todos los días de tu vida en Él y verás la fortaleza del Señor. Y ninguna reja te podrá amedrentar. Nadie podrá apagar ese fuego. Nadie podrá apagar esa unción, ese poder de Dios, esa autoridad que Dios te ha dado. Juan se sintió así. Juan se sintió en una situación difícil. Juan ya al parecer no estaba desenfocado, no sabía qué era lo que había predicado ni la revelación que había recibido de parte de Dios. ¿Estás tú así en estos momentos? No permita que las influencias antagónicas, las tinieblas, puedan dañar el enfoque que tú tienes. No permita que el mundo te desenfoque. No permita que las amistades te desenfoquen. No permitas que lo que hagan en contra tuya, el encierro, no permita que nada te desenfoque de los caminos del Señor, de lo que tú por mucho tiempo has testificado acerca de nuestro Dios. No permitas. Y permite que el Espíritu Santo te ayude en todo en tu vida. Él es el todo. Él es el único que te puede ayudar. No descuides su presencia. El Espíritu Santo está aquí ahora ayudándote en todo. Solo es que tú le permitas, le des la importancia, no lo descuides. Y Él es el que te va a fortalecer en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más críticos de tu vida, en los momentos de crisis. Él no va a permitir que te desenfoques del Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en toda prueba, en toda dificultad. No lo descuides. Por eso hoy vemos tantos ministerios desenfocados. Hoy vemos ministerios que comenzaron bien en el Espíritu. Ministerios proclamando la grandeza de Dios de una manera sobrenatural. Ministerios avivados, ministerios con grandes proezas de parte de Dios, con señales, prodigios, milagros, gente ministra de Dios de altar, gente que Dios los ha respaldado en todo su ministerio. Y llega un momento en la vida en que se desenfocan, se apartan realmente del propósito, de la meta que Dios ha trazado en sus vidas y en sus ministerios. Por eso tú que eres ministro de Dios, tengamos cuidado. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a uno de sus discípulos. Ten cuidado de ti mismo, de la palabra, de la doctrina, de lo que tú predicas. Porque posiblemente a tu vida puedan llegar tales circunstancias, pero el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. No lo abandonemos. El Espíritu Santo es tu mejor amigo en los momentos de angustia, de dificultad. ¿Por qué lo abandonas? ¿Por qué lo abandonamos si Él está presto allí para ayudarnos? Jesús mandó a estos dos discípulos que Juan le había enviado y le dijo: miren la manera como Dios se está glorificando. Díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen, que los ciegos son sanados, ven, que los cojos son sanados, que ellos andan, que los muertos son resucitados y que el reino de los cielos está siendo predicado a los pobres. Díganle a Juan que por favor aterrice. Díganle a Juan que por favor que no se deje influenciar por las circunstancias que lo rodean, por el mundo. No, que no permita eso. Si Él predicó, Él me predicó, Él dio testimonio de mí. Díganle a Juan que Él dio testimonio acerca de mí, que el Padre lo envió a prepararme el camino, porque ahora duda. Díganle que no dude. Enséñenle todo lo que ustedes ven y están escuchando. Vayan y llévenle este mensaje a Juan. Hoy Dios te dice que no importan las circunstancias, los problemas que te agobian, no permitas, en el nombre del Señor, no permitas que esas cosas te desenfoquen de Dios, de Cristo,
porque Él es tu salvador, Él es tu sanador, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la palabra de Dios para tu vida hoy. Dios te bendiga y que esta palabra sea de gran bendición y siga adelante en el ministerio, siga adelante en lo que Dios te ha encomendado, siga adelante testificando de Cristo y no permitas que la duda, no permitas que la incredulidad, no permitas que la inseguridad y que los problemas de este mundo influencien en tu ministerio y en tu vida emocional, ni espiritual, ni personal, sino que seas poderoso en el Señor, derribando fortaleza en el nombre de Cristo y que vayamos de gloria en gloria, porque el Espíritu Santo está a nuestro lado. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde y medita en esta palabra que Dios ha dado para tu vida. Amén.